Bienvenidos sean todos ustedes, nuestros oyentes que nos acompañan miércoles tras miércoles. Estamos con ustedes, nuestro hermano Al Rodríguez y su servidor Giovanni Verástegui. Esta es nuestra nueva sección, Pregúntale a la Biblia. Estaremos respondiendo cuestiones bíblicas que hemos recibido de ustedes. Y hoy estaremos respondiendo a esta pregunta, basándonos en la autoridad de sola Escritura, la palabra de Dios. ¿Cómo puedo perdonar a algún hermano en la fe por el cual me siento ofendido? Pues bien, Gio, si notamos bien esta pregunta, la podemos dividir en dos partes. ¿Por qué? Porque por un lado pregunta, ¿cómo puedo perdonar? Y por el otro nos dice, por el cual me siento ofendido. Entonces, para responder a esta pregunta tendríamos que dividirla en dos partes. Por un lado, el cómo perdonamos y por el otro, de qué manera manejamos la ofensa. Comenzaremos con la primera parte de la respuesta, la forma en que podemos manejar el perdón. Para ello, acompáñenos por favor a Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí podemos ver el texto, ciertas actitudes que son inevitables, tanto tú como yo, como miembro de una familia. El versículo 13 dice, sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros si alguno tiene queja contra otro. ¿Eso qué significa? Que aún hasta en las mejores familias tenemos conflictos, aún en las mejores familias tenemos desacuerdos o quejas contra otros. Tenemos actitudes en las cuales nos dicen que no queremos soportar al otro cuando hemos sido ofendidos. Sin embargo, el apóstol Pablo señala una manera por la cual tú y yo podemos perdonar o cómo podemos perdonar. El apóstol Pablo lo dice en el versículo 13, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes, como Cristo nos perdonó. Como en Cristo Jesús hemos sido perdonados, habiendo dejado de lado todos nuestros pecados y extendiéndonos misericordia hacia nosotros. Eso es lo que Dios hizo también a través de Cristo Jesús, que por amor a nosotros, por gracia y misericordia que nos ha sido extendida hacia nosotros, han sido perdonados todos nuestros pecados, han sido olvidados, han sido pagados. Nosotros tenemos que tener esa conciencia de parte de Dios de que nosotros somos peores que nuestro propio hermano, que nosotros somos peores que nuestro prójimo. Es como la parábola que Cristo Jesús mencionó en Mateo 18 acerca de la parábola de los dos deudores. Uno le debía más al rey y el rey le perdonó todas sus deudas. Sin embargo, ese mismo siervo no quiso perdonar a otro consiervo que tenía una deuda menor. Si lo pudiéramos ilustrar de esta manera, Dios te perdonó a ti y a mí el banco de todos nuestros pecados. Entonces tú y yo debemos perdonar a nuestro hermano la alcancía de sus pecados. Dios perdonó lo inexcusable de nosotros. ¿Por qué nosotros no vamos a perdonar también a nuestro hermano? ¿Por qué nosotros no vamos a amarle de la misma manera que Cristo nos amó a nosotros? Recordemos lo que Él nos mandó en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, que nos amemos unos a otros en la misma medida y en el mismo amor con que Cristo nos ha amado. Y eso es una instrucción, esa es una orden y un estilo de vida que nosotros debemos de tener. Por tanto, ¿cómo puedo perdonar a mi hermano? A la manera de Cristo. También en Mateo capítulo 18, versículo 21 al 22, dice Mateo 18, 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Jesús dice que perdonemos al hermano 70 veces 7, son 490 veces. Prácticamente se refiere a que
tú y yo tengamos una relación con nuestro hermano de que siempre hemos de perdonarle a él. Siempre hemos de perdonarle a él. Él nos lo dejó como un mandamiento para nosotros. Perdonar a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque somos familia. La palabra hermano es lo que implica que somos familia. Siempre debemos perdonarnos los unos a los otros en Cristo Jesús. También nos dice en Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4. Dice Lucas 17, 3 al 4. Tened cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, y vuelve a ti 7 veces, diciendo, me arrepiento, perdónalo. El texto es bastante claro. Ahí podemos resaltar dos cosas. En primer lugar, que si tú sabes que tu hermano te ha ofendido, repréndelo, amonéstalo, hazle saber su pecado, ayúdalo a que sea corregido con la palabra de Dios, hazle entender el mal que ha hecho. Y en segundo lugar, perdónalo cuando él venga 7 veces a ti diciendo, me arrepiento. Ahí podemos ver que se aplica lo mismo que vimos en Mateo 18. Hay que perdonar siempre, siempre en cuando tú y yo veamos fruto digno de arrepentimiento en nuestro hermano. Y hacerle ver lo que está mal. Gracias, Albert. Y habías mencionado bien que había 2 cuestiones sobre esta pregunta. ¿Cuál es el otro aspecto referente a ella? El otro aspecto, como ya hemos dicho, que el primer lugar era tratar el cómo manejar el perdón y el segundo es la actitud de corazón al perdonar, es decir, cómo tratar con la ofensa. Y pues la única manera de que tú y yo podamos tratar la ofensa es de nueva cuenta a la manera de Cristo. No existe otra manera. ¿Por qué? Porque tú y yo somos discípulos de Cristo. Tú y yo somos cristianos, somos creyentes en Cristo. Nos sometemos a sus enseñanzas y mandamientos. Nos sometemos a su palabra. Como nos dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 al 24. Dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 al 24. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Ahí podemos ver el texto claramente. Nosotros somos llamados a seguir sus pisadas, a responder como él respondía. ¿Cómo? Encomendando la causa a aquel que juzga con justicia. Si tú y yo nos sentimos ofendidos por alguien, nos sentimos heridos por algo, por una palabra, por una ofensa, por un hecho, puede ser que tú y yo nos hayamos sentido ofendidos por que alguien nos ha robado, nos ha estafado, nos ha roto el corazón. Tal vez nos hemos sentido decepcionados porque tuvimos muy en alto, en un pedestal, a alguien que amamos y admiramos y de pronto nos falla. Y es cuando comenzamos a dudar realmente en quién voy a confiar. Tal vez nos sentimos ofendidos porque nos han dicho cosas que no queremos admitir o nos han dicho nuestras verdades sobre nosotros. Tal vez nos hayamos sentido ofendidos porque piensan de otra forma diferente. Sea cual sea la razón por la cual nos sentimos ofendidos, Cristo nos llama a seguir sus pasos, a no responder mal por mal y a encomendar nuestra causa al Señor. Más que nada porque Cristo Jesús fue el que llevó, dice el versículo 24, nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, y que por sus heridas hemos sido sanados. ¿Eso qué quiere decir? Que Cristo Jesús pagó por todos nuestros pecados en esta cruz, sabiendo que fuimos nosotros los que hemos violentado su ley, su santa y perfecta voluntad, la voluntad de su Padre Celestial. Y que tú y yo realmente merecíamos
todo el castigo por nuestras faltas. Si tú y yo no estamos conscientes de ese hecho, entonces, ¿quiénes somos para no perdonar a nuestro prójimo, a nuestro hermano? Si tú y yo no tenemos conciencia del lugar que estábamos antes de Cristo, que se nos extendió misericordia porque Él fue rico en misericordia con el amor con que nos amó. Y Cristo Jesús llevó todos nuestros pecados para que muramos al pecado, para que no vivamos en el pecado. Dicho de otra manera, para que tú y yo no vivamos pensando en la ofensa que nos han hecho. Porque Cristo Jesús nos perdonó a nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar a nuestro hermano? ¿Para qué? Para que vivamos a la justicia, es decir, vivamos conforme a la enseñanza y vida de Jesús. De esa manera, en cierto sentido, nuestras heridas, todas las ofensas que nos hagan, aún nuestros propios pecados, somos sanados en Cristo Jesús. La misma línea de pensamiento también lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21. Romanos 12, 17 al 21. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. La escritura es bastante clara. No solamente nos limitemos en nosotros mismos con respecto a entregar al Señor la causa por la cual tú y yo nos hemos sentido ofendidos, sino que también nos manda a ser prácticos en amor. ¿Por qué? Porque lo dice el versículo 20, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Obviamente el texto está hablando de los enemigos, pero hay un principio que emana de ello, de nuestro trato con los demás, porque el texto lo dice, el versículo 18, si es posible, en cuanto ustedes dependan, estén en paz con todos los hombres, y eso involucra a nuestra familia en la fe. Por tanto, si alguien te hirió, no pagues mal por mal, sino sencillamente haz el bien, ayúdalo, hazle saber que es amado en Cristo Jesús, que Él necesita gracia de parte de Dios, Él necesita su favor, que tú le extiendas misericordia aunque no lo merezca. Tú tampoco lo merecías y aún así Dios extiende misericordia sobre ti. Yo tampoco lo merezco y aún así Cristo Jesús me dio su gracia, gracia inmerecida. Si Él ha sido así con nosotros que éramos enemigos suyos en nuestro corazón, ¿cuánto más nosotros que somos discípulos de Cristo Jesús? ¿Cuánto más en Cristo Jesús hemos sido perdonados? Dice la Biblia que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Cristo Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados y por nosotros mismos siendo violadores y transgresores de su ley. Pero Él nos amó. Dios nos amó a través de su Hijo, a quien mandó en favor de nosotros a este mundo, no para condenar al mundo, sino para dar vida eterna a todo aquel que cree en Él y se arrepiente. Por tanto, hermano, démonos cuenta y tengamos conciencia, aunque la persona que te ofendió no merece nada de ti, tú y yo tampoco merecemos nada de Dios. Y aún así nos pagó con misericordia. Extendamos misericordia haciendo bien, ignorando el mal. Una última cosa que quisiera añadir, dice Efesios 5:1 que nosotros somos llamados a ser imitadores de Dios. Obviamente no somos perfectos, obviamente
no somos seres divinos, no somos dioses, pero compartimos ciertos atributos comunicables con Dios, debido a que el Espíritu Santo mora en nosotros y Él da fruto, el fruto del Espíritu, que es el amor, paciencia, gozo, paz, etcétera, etcétera. Una de las cosas que Dios ha hecho por nosotros es lo que dice en Miqueas capítulo 7, versículo 19. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Dicho de otra manera, Dios se olvida de nuestros pecados. Dios se olvida de nuestros pecados. Tú y yo, si somos llamados a ser como Dios en el aspecto de carácter, piedad y santidad, y en amor, también nosotros somos llamados a olvidar de las ofensas que nos hacen nuestros hermanos, a olvidar todo lo que ellos hayan hecho, a pesar de que nos hayan roto el corazón, nos hayan defraudado, nos hayan mentido, nos hayan engañado, nos hayan hecho pedazos, nos hayan injuriado, hayan murmurado contra nosotros, hayan esparcido chismes, cualquier otra cosa que nos hayan hecho para dañarnos, ya sea con mala intención o sin querer. Dios nos llama a extender amor hacia esas personas y perdonarlos en cuanto ellos vengan al arrepentimiento y perdonarlos a la manera de Cristo. Dios olvida nuestros pecados. ¿Cuánto más nosotros hemos de olvidar las ofensas de ellos? Sus ofensas. ¿Cómo vas a entrar a la presencia de Dios en tu cuarto, en tus secretos, si todavía tienes resentimiento en tu corazón? Todavía tienes amargura en tu corazón, todavía traes enojo en tu corazón. ¿Cómo vas a adorar al Dios santo, vivo y perfecto si todavía estás pensando en la herida que te hicieron? Eso es imposible. Dios manda que tú y yo adoremos en espíritu y en verdad y la amemos con todo el ser. ¿Cómo le vamos a entregar todo el ser si nuestro corazón está manchado por esa herida del cual tú y yo nos sentimos ofendidos? ¿Cómo? Nuestra comunión con Dios estará bloqueada en ese aspecto. ¿Por qué? Porque Dios traerá a luz a través de su palabra que algo tienes contra tu hermano. Algo tienes contra tu hermano. Es en ese momento en que tú debes pedirle a Dios que te dé la gracia y un corazón amoroso en el Espíritu Santo y en Cristo Jesús para poder perdonar a tu hermano aunque duela, aunque te pese, pero es necesario. Porque como dice en Proverbios 4:23, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Esa vida que tenemos en Cristo Jesús. No la manchemos. No contristemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Estamos llamados al amor, sí, pero también a la santidad. Estamos llamados a ser apartados para Dios, no apartados por nuestras propias carnes, no apartados por nuestras propias heridas u ofensas. Tengamos un corazón limpio, una conciencia limpia para ver a Dios. Y procuremos la paz con todos, porque Cristo Jesús procuró la paz por nosotros para reconciliarnos con su Padre y declararnos justos por la fe en su nombre. Y tomemos algo en cuenta, hermanos. Nosotros no podemos perdonar en nuestras fuerzas. Necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos del amor de Dios. Del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es imposible perdonar en nuestras fuerzas porque el perdón es algo sobrenatural. Es algo que viene de Dios. Entonces, en forma práctica, podríamos decir que cuando tú extiendas perdón a otros, antes de eso, ora a Dios y pide perdón tú por no querer perdonar a tu hermano. También pide en oración para que Dios obre en el corazón de esa persona y sea llamada al arrepentimiento, que acuda al trono de la gracia para poder buscar del Señor.
y pedir a Dios para que haya reconciliación en nosotros a través de Cristo Jesús. Muchas gracias, Al, por llevarnos por medio de la palabra de Dios a poder ver qué es lo que Él nos dice y cómo debemos de perdonar. Gracias por esta pregunta también a nuestros hermanos y les invitamos a ustedes si tienen preguntas, si tienen cuestiones que quisieran que respondiéramos a ellas, les invitamos. Pueden escribirlas y mandarlas por inbox a Facebook o al correo de afirmadosenSuPalabra@gmail.com. Así es, estamos con ustedes, esperemos sigan sintonizando este canal y que Dios les bendiga. Bendiciones.